Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Entre Planos y Café. El día de hoy cuento con una gran persona que nos hace el favor de acompañarnos, nuestra queridísima Fabiola Troyo. Mucho gusto, ¿cómo estás, Fabiola? Bien, muchas gracias y muchas gracias por invitarnos. No, pues al contrario, gracias por aceptar la invitación. Fabiola viene del despacho Ausi y estoy segura que nos vamos a divertir un montón porque además pues tenemos una gran relación, es una gran amiga de PM Steel, nos acompaña en muchos proyectos y de verdad es un verdadero honor poder platicar contigo. Muchas gracias, Caro. Así que vamos a empezar. Espero que estés bien lista y preparada para divertir. Vale. Bueno, a ver, lo primero, ¿qué es lo que más te apasiona de tu profesión? Podría decir que son dos cosas principalmente. Una, pues el hecho de diseñar, o sea, como esta parte de el proceso creativo, literal como, o sea, hubo una época de mi vida en la que no estaba yo ejerciendo porque pues era mamá y de verdad sentía que algo me hacía falta. O sea, esa parte de verdad es lo que como que es mi gasolina, me mueve y pues me encanta esa parte de diseñar. Eso es como por un lado y por otro también pues visitar obras arquitectónicas, diseño ya sea interior, arquitectura, etcétera, fijarme en los detalles, caminarlos, entenderlos, los colores, las texturas, o sea, como adentrarme en este tipo de espacios me fascina. No, sí. Digo, definitivamente tiene que ver muchísimo con el proceso creativo y como dices, esta parte de tener las texturas, cómo creas las ideas en los espacios, creo que es como algo súper esencial en la parte de los arquitectos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y ahorita que mencionaste que tienes una hija, ¿no? Digo, para que no sabían, tiene una hija. Dos hijos. Dos hijos. ¿Cómo se llaman? Emiliano y Elena. Emiliano y Elena. ¿Cómo es esta parte de ser empresaria, tener tu propio despacho y al mismo tiempo ser mamá? Ay, es un malabar. Literalmente, sí. Pues yo siempre trato de darme como mi espacio, sobre todo como las mañanas a full en el trabajo, o sea, como a full en la empresa con los clientes, etcétera, y trato normalmente de las tardes sí estar más enfocada con los, o sea, pues llevándolos y trayéndolos, y eso, ser Uber es mi segunda. Es tu segunda chamba. Empleo hoy en día, porque pues es cuando más al final interactúo y platico con ellos, pero también me da chance en estos espacios de llevarlos y traerlos, de seguir trabajando un ratito, conectarme a juntas, etcétera. Entonces sí, literal es como un malabar. Divertido. Bueno, eso es lo padre, que te puedas divertir mientras estás con las dos cosas, sí, ¿no? Sí, sí. Oye, cuéntanos, ¿qué es lo más complejo o frustrante del día a día? Pues, o sea, yo creo que más que del día a día, bueno, sí del día a día, pero en general es como lo que a mí más me frustra y me causa conflicto de todo esto es cómo existe muy poco, o sea, es como esta idea ambivalente de que existe muy poco valor en el diseño cuando tú lo presentas de origen, ¿no? O sea, si yo llego con el cliente y le digo, pues tu diseño te va a costar tanto, es así de, no, carísimo, ¿cómo? Pero a la hora que tú entregas, o sea, cualquier obra ya terminada con un valor, con un diseño pobre, pues obviamente el valor o sea, la percepción cambia. Cañón. Claro. O si yo, por decirte, tengo un inmueble increíble en Paseo de la Reforma con un diseño pobre, pues obviamente el valor baja, ¿no? Claro. En cambio, ese mismo inmueble con un gran diseño, pues en automático vale más. Entonces, esa como lucha de hacer que el diseño sea valorado es lo que a mí más, pues me frustra. Sí. No, y te entiendo perfecto, porque efectivamente creo que el momento en que uno está en ese proceso creativo, ¿no? Creo que es el momento en el que más le echa uno ganas, ¿no? Sí. Dependiendo de la profesión en la que uno esté, en este caso, sí. pues arquitectos, diseñadores, comunicólogos, mercadólogos, diseñadores, Sí. etcétera, etcétera, es la parte en donde más
te detienes. Claro. Porque ese proceso creativo debe de ser perfecto. El cómo bajas de tu idea, cómo la vuelves realidad, ¿no? Y en el momento en que justo ya llegas con los clientes y les comentas, oye, pero es que esto vale tanto, es el hecho de que te digan, Sí. híjole, no, o sea, ¿por qué tan caro? Sí. Entiendo esa parte de la frustración, pero en el momento en el que ya lo ven realizado, vayámonos Justo. al happy ending, ¿no? Justo. O sea, ya que lo ven realizado, felices, ¿no? Pero, por ejemplo, me ha pasado con clientes que llegas, se los presentas y me dicen así como, bueno, solo diséñame 2 renders. Y yo así de, pues es que yo no vendo renders, ya sabes, es como todo completo. Y entonces como que trato de hacer algo para que, bueno, va, les hago como un diseño hasta cierto nivel y a la mera hora terminan animándose por más y por más. Y ya que lo ven al final, pues les encanta, ¿no? O sea, Dicen, sí, al valió la final pena. vale la pena, pero de origen sienten que les estás vendiendo aire, Ujú. ¿sabes? O sea, no es lo mismo Pues, llegar con tu presupuesto de obra y decir la construcción, o sea, ¿no? Los ladrillos te van a costar tanto, es algo tangible, que el diseño te va a costar tanto. Y que al final, o sea, como lo que me causa conflicto es que en el global el diseño termina siendo un monto muy pequeño, ¿no? A comparación de todo lo demás que se gastó. Y es lo que realmente le da el punch o el valor claro, a la obra. Ajá, exacto, Ajá. exacto. Ya. Pero es poco valorado. Sí. Es lo que más me frustra. Sí, no, te entiendo perfecto, te entiendo. Oye, y hablemos un poquito de AUSI. El nombre Ajá. de AUSI proviene de la acción de escuchar Ajá. y su lema es: el buen diseño nace de una gran historia. Me encanta, ¿eh? Sí. ¿Cómo en AUSI o tu Fabiola como tal traduces la historia de un cliente en decisiones tangibles, ya sean materiales, texturas, espacios? ¿Cómo transformas esa historia y la tangibilizas? Ok. Pues literal es un proceso de diseño, o sea, es una metodología que seguimos. Literal, son como pues serie de pasos en los que tú empiezas por platicar con el cliente, entenderlo. O sea, por eso AUSI significa escuchar, porque tenemos como una serie de herramientas para entender qué es lo que quiere el cliente. O Ok. sea, y entender qué es lo que quiere no es nada más lo que te dice, porque muchas veces te dicen, no sé, yo lo quiero verde. Ujú. Pero entonces yo tengo que indagar Porque verde. qué más necesitan Ujú. y si verde es lo que realmente le conviene hoy y además qué va a pasar en 5 o 10 años, ¿no? Ok. Si, ya sabes, o sea, es como em, tenemos como esta metodología para lograr entender sus necesidades y que ellos mismos nos ayuden a irlas traduciendo en un espacio, Ujú, ¿no? ujú. O sea, pero literal es como una metodología. Ya, es como esta metodología es del tipo consultiva, entiendo, ¿no? O sea, Ah, justo como ir profundizando exacto. los famosísimos 5 para qués, ¿no? Y bueno, me imagino que en tu propia metodología, pero esto te va a ayudar a que justo lo que te cuenten, si realmente lo transformes, esa historia la transformes en la obra que ellos están esperando recibir. Exactamente. Y nos ayudamos mucho de, pues, ciertos, s- como, o sea, por ejemplo, un mood board te ayuda mucho como a aterrizar Mm. y de forma mucho más tangible para el cliente, así de, oye, si es la idea por aquí lo que tú quieres o no. Y entonces todo eso te va ayudando a que al final cuando él lo vea, digo, obviamente te digo, es un proceso bastante más complejo que solo un mood board, Ujú. pero a través de diferentes herramientas que tenemos, te vas acercando mucho, o sea, como de forma más paso a paso a lo que el cliente quiere y al final de forma natural se va dando como el resultado que es ya la obra terminada, Claro. digamos. No te avientas como el borras para que justo tengas que repetir y Sí, repetir y repetir. Este paso a paso hace que justo vayas profundizando etapa por etapa. exactamente. Y justo lo que hacemos es como hasta que él no está satisfecho con el paso A, yo no paso al paso B, porque entonces el paso B ya no tiene sustento, ya Ujú. sabes, Claro. y el paso C ya no va a ser
para nada lo que ellos necesitan. Claro, claro. Sí. No, y además he de mencionar que los mood boards que preparan son divinos y Ajá. efectivamente te ayudan un montón a tomar decisiones súper informadas y bien asertivas, ¿no? Súper. Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo seleccionas las sillas y los escritorios que cumplan con estrictos estándares de ergonomía, pero sin sacrificar justo el lenguaje del diseño y la estética? Es decir, ¿cómo puedes combinar esos dos mundos? Pues justo ahí nos sirve mucho, obviamente, apoyarnos de especialistas como ustedes, en donde, eh, o sea, yo tengo claro qué quiero en el sentido más estético y tengo claro qué necesita el cliente en el sentido ergonómico y funcional, ¿no? Ujú. Entonces, a mí me sirve mucho como trabajar de la mano con ustedes o con las diferentes opciones. Ajá, exacto. Es como, eh, entender como qué de tus muebles, o sea, de tu gama de muebles, me sirve específico para ese proyecto, ¿no? Ujú. Entonces, es ahí como un trabajo en equipo, como que es la mejor forma de lograrlo para que el cliente quede satisfecho. Claro, y creo que siempre el trabajo colaborativo, pues, da mucho más que el trabajo individual, ¿no? Ujú. Porque justo cuando las ideas se pelotean entre diferentes personas y dentro de sus diferentes perspectivas y áreas de expertise, esa idea se nutre y al momento de presentar la propuesta, bueno, que ustedes le presentan la propuesta al cliente final, pues tiene un resultado mucho más, nutritivo, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Y también, por ejemplo, en esa parte me faltó comentar, ¿no? O sea, como que también ahí involucramos muchísimo al cliente. Ujú, claro. Entonces, siento que sí es una parte de como las 3 partes, en donde juntos cada quien da como su opinión o su parte, que obviamente cada una es relevante. Entonces, al final se logra algo interesante, ¿no? Claro. Oye, y una otra pregunta hablando de todos estos Ajá, ajá. procesos, durante toda la etapa que estás presentando el proyecto al cliente, desde que, bueno, contactas al cliente, le presentas, bueno, haces toda esta etapa consultiva y le presentas todo, ya que seleccionan inclusive hasta acabados, texturas, Ujú. metales, colores, te podría decir que hasta sabores y olores, ¿no? Ajá, exacto, sí, sí, sí. ¿Cuál es tu etapa favorita dentro de todo este proceso? Antes de iniciar la construcción o antes de iniciar el proyecto, es decir, ya firmamos y arrancamos. O sea, me encanta la parte tal cual de diseñar, o sea, como de ya que tengo yo toda la información, bueno, o que tenemos como equipo toda la información, ahora sí como esta parte creativa de resolverlo, esa parte, pues, es lo más divertido, la verdad. Y me fascina también ya cuando la obra está terminando, que empieces a ver exactamente el color que escogiste, cómo ya se ve en todo el espacio, o sea, como o no, los muebles que definieron, Claro. ya cómo se ven puestos con la tela que escogiste. O sea, como ya esta parte final, ¿no? Es como muy emocionante porque, ya lo terminas Sí, pues ya es tu de bebé realizado, aterrizar. ¿no? Ajá, exacto, Aterrizado. exacto, Oye, ¿nunca exacto. te ha pasado que, por ejemplo, eliges bueno, el cliente, en Ajá. conjunto, eligen un color y a la hora que ya llega el color o la textura no era lo que esperabas? Fíjate que me pasaba más antes, que habían menos herramientas, o sea, obviamente la tecnología ha avanzado un montón. Mm, Entonces, justo para evitar que eso me pase, nos gusta mucho levantar todo en el modelo y entonces literal en el modelo puedes ver cómo se ve tal con tal, y tal lámpara, porque obviamente antes de, o sea, sobre todo cuando son proyectos demasiado grandes y tienes muy poco tiempo, pues igual no te da el tiempo de hacer el modelo de absolutamente todo. todo. Entonces, sí tienes que tomar decisiones al aire, por así decirlo, y ahí es cuando suceden ese tipo de cosas. Okey. Entonces, sí, a mí me gusta como, sí, tratar de sí tenerlo todo aterrizado antes de. Sí, no, y lo bueno es que también haces uso de estas herramientas, ¿no? Sí. Que de hecho una de las preguntas justamente va muy encaminada por allá, ¿no? Pero bueno, primero te quiero preguntar otra cosa. ¿Cuáles son los elementos en los que jamás se debería de escatimar,
el gasto o inversión, porque se puede tomar de diferente manera, y cuáles sí se tienen más flexibilidad, hablando en los diseños de espacios corporativos, ¿no? O sea, cuáles dices, bueno, aquí, o sea, definitivamente no escatimes en el gasto en elegir una tela, voy a poner un Claro. ejemplo, ¿no? Y en otros que puedas tener una flexibilidad de, bueno, pues hay flexibilidad en escoger una silla o un escritorio, hablando en estos términos de espacios corporativos. Después o sea, obviamente no escatimen en el diseño, como lo habíamos dicho. Ujú. Y sobre todo, por ejemplo, siento que las superficies que tocan tu cuerpo, o sea, es decir, Ujú. una silla ergonómica Okey. te va a, o sea, como que hay elementos que hacen que realmente seas tú mucho más eficiente en el trabajo, justo una buena silla ergonómica contra una silla no Ujú. ergonómica, eso realmente te cambia o hace diferente, pues, estar sentado 8 horas ahí, Claro. ¿no? Que a lo mejor un escritorio A contra un escritorio B, a lo mejor uno se ve más bonito que el otro, pero no es donde pasas sentado 8 horas, Claro, ¿no? O claro, sea, claro. siento que eso es importante y también es importante la iluminación, ¿no? O Ujú. sea, si tú tienes una buena iluminación, eh, una buena acusticidad, o sea, ese tipo de elementos son los que te van a ayudar realmente a ser mucho más productivo. Ya. Sí, completamente de acuerdo. La luz, la ergonomía, en los espacios, que Sí. también no estés como apretado, ¿no? Ah, sí, Y sí. más hoy en día que el concepto en boga es el resimercial, ¿no? Que es justo que tu oficina, que tu espacio sea muy como tu casa, pues cobra más sentido, ¿no? Y Claro. más con el diseño, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Muy bien. Oye, ¿hacia dónde crees que está evolucionando el mobiliario corporativo hoy en día? Pues yo lo que veo es que hoy en día los corporativos lo que tratan de hacer es hacer que los espacios sean más atractivos y más adecuados. Entonces, lo que sucede es que, no sé, hace unos años estaba muy en tendencia que todo fueran áreas abiertas Ujú. y pues también se han dado cuenta que al final las áreas abiertas tienen muchos inconvenientes. Entonces, sí te resuelven un tema, en el sentido del costo por metro cuadrado, sin embargo, te generan otros problemas, donde la gente, pues, prefiere estar obviamente en sus casas, ¿no? Este modo híbrido de trabajo, Ujú. pues, hace que la gente se sienta renuente a regresar a la oficina. Entonces, un poco lo que yo he visto en tendencia es como generar diferentes espacios con, diferentes, tipos de privacidad, o sea, es Ujú. decir, un espacio donde puedas estar tú solo trabajando o un espacio donde puedas estar justo uno a uno, rebotando ideas, pero no nada más, o sea, como el uso del área abierta indiscriminadamente y generalizada es algo que ya no, o sea, yo veo que, ¿Está sí, disminuyendo? exacto. O sea, sí se queda como tal, Ujú, pero pero dando opciones a otros diferentes espacios, ya. porque no es la única forma, o sea, como que es una forma que no a cualquiera le funciona, o sea, más bien a Sí, sí, muchos no les funciona. claro, claro. Y fíjate que estudios demuestran que, el trabajo híbrido ha estado disminuyendo de una manera bastante importante, y que justamente los espacios corporativos están apostando mucho por estas áreas colaborativas, ¿no? Claro, Sin embargo, me hace mucho sentido lo que comentas. El hecho de que se pueda tener esta privacidad, hoy en día también ya lo ven hasta como un beneficio adicional, ¿no? claro. Entonces, este estudio me pareció bien interesante porque fue el cómo puedes argumentarle a los empleados, incluso hasta en tu propio despacho, ¿no? Porque pues, tú Claro. también eres una empresa, Sí, que sí. vale la pena ir a tu oficina, Sí, exactamente. ¿no? Sí, sí. Entonces, y más con bueno, en este caso que vivimos en la ciudad, el Oh, tráfico, sí, todo esto, pues lo complica más, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes retos dentro de los proyectos es cómo hacer que ese proyecto sea atractivo, ¿no? Y que no claro, nada más se quede como en la idea que tiene tu cliente, sino que tú realmente puedas justificar que vale la pena la inversión que va a hacer, en acabados, en mobiliario, por supuesto, en los espacios, ¿no? claro. ¿Te has enfrentado justo a
clientes difíciles que, aunque tú tengas esta justificación entre texturas y todo este rollo, de plano tú decidas, ya no quiero trabajar con este cliente, porque no todos los clientes son para todas las empresas, ni todas las empresas para todos los clientes. Sí, claro. Tanto así como de ya no quiero trabajar, ¿no? O sea, siempre pues encontramos la manera de sobrellevarlo, ¿no? Pero sí, o sea, definitivamente sí hay Hay proyectos espesos. Exactamente. Sí, definitivamente. Muy bien. Oye, y pues bueno, me gustaría terminar nuestra entrevista, no es entrevista, es una charla casual donde nos gusta metichar un poquito en la vida de ustedes. ¿Qué consejo le darías a las personas que están por egresar de la carrera de arquitectura? Que además hoy en día hay 3 millones. Arquitecturas, o sea, y que quieren abrirse paso en el gremio. ¿Qué consejo les darías? Pues pienso que 2 cosas importantes. 1, que sean curiosos. O sea, siento que la única forma en entender qué quieres y para qué eres bueno es probando, ¿no? O sea, como dices, la arquitectura es una disciplina súper amplia. Entonces, creo que hay mucho por descubrir todavía, además. Y te digo, la única forma en entender qué realmente te gusta, para qué eres bueno, es probando, ¿no? Tratando de entender cómo. Y la otra que siento que pasa mucho ahora es que, no sé, con redes sociales, inteligencia artificial y todo esto, no sé, te metes al celular y te dan respuestas y te bombardean de información. Y creo que ahorita lo importante es hacernos preguntas, ¿no? Siento que, no sé, yo convivo con nuevas generaciones y digo, pues es que necesitan cuestionarse, o sea, porque te digo, hoy en automático te dan la información, te dan la respuesta, pero ¿y cuál es la pregunta, no? O sea, creo que sí vale la pena voltear hacia adentro, entender un poco, pues, hacia dónde vas o qué necesitas o por qué un diseño, ¿no? O sea, siento que, no sé, de los problemas ahorita de la arquitectura, del diseño, es cualquiera ya puede con ChatGPT diseñar, ¿no? Entonces, como arquitecto, cuál va a ser tu diferenciador o cuál va a ser tu contra la inteligencia artificial? Yo, no sé, como que lo he pensado un poco de, pues, hacia dónde va esto, ¿no? ¿Cuál va a ser el valor que le voy a dar yo? Y siento que al final es como las películas, o sea, como tú ves una película, puede tener la mejor tecnología, la mejor fotografía, a los actores más guapos, pero si no tienen una historia, sí, no te va a aburrir, claro. Le vas a cambiar, le vas a quitar. Entonces siento que lo mismo pasa con la arquitectura, con el diseño. Si no hay un buen concepto de fondo, cosas bonitas te las diseña en 2 minutos la inteligencia artificial. Entonces vale la pena hacerse esas preguntas importantes y detenerse como a entender justo, ¿no? O sea, cómo vas a o qué de fondo le vas a dar al cliente para que valga la pena o para que se justifique pues el diseño, ¿no? que estás haciendo. Wow. Qué buena respuesta. De verdad, muchísimas gracias por compartirlo y creo que es una reflexión hiper interesante. O sea, yo creo que hasta vamos a hacer un short de eso. Pero bueno, pues Fabiola, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado este pequeño espacio. Gracias por compartirnos tu forma de pensar, de profundizar y espero que podamos tenerte en otro episodio. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. Pues gracias a ti, Caro. Gracias por invitarnos y por tenernos presente. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio más y los esperamos en nuestro podcast Entre Planos y Café. Gracias y nos vemos a la próxima. Muchas gracias por venir. No, hombre, gracias a ti, salud. Caro. Salud.